Bueno, precisamente hoy que vamos a hablar de las emociones, a mí me parece que es un tema muy interesante y la orientación, el enfoque, también creo que es muy valioso para todos nosotros y nosotras. Sobre todo porque a veces los psicólogos hemos criticado mucho a los médicos que muchos asuntos del comportamiento del ser humano los biologizan, ¿sí? Pero resulta que también en ocasiones, muchas veces los psicólogos no tomamos en cuenta los aspectos biológicos, los aspectos neurológicos del comportamiento o de los afectos y en este caso de las emociones. Por eso a mí me parece que es sumamente importante, sumamente interesante el abordaje que se va a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con la neuropsicología de las emociones. Y yo de entrada quiero agradecerle al maestro Juan Carlos Flores Basulto haber aceptado la invitación para trabajar este tema. Algunos ya lo conocen, el maestro Juan Carlos Flores Basulto. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Es maestrante en neuropsicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es director de la División Profesional de Neuropsicología del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Fue coordinador del Servicio de Neuropsicología en el Adulto y Clínica de Demencias en el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad del mismo colegio. Forma parte de la Asociación Médica de Jalisco, del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, Sociedad Civil, y también de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AMED. También es coordinador general del Grupo Nacional de Trabajo en Neuropsicología de la AMED y además es agente capacitador externo registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, realizó una estancia de invierno en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México, donde fue residente en el Laboratorio de Cognición y Conducta. También fue residente en el Hospital Civil de Guadalajara, en la unidad Fray Antonio Alcalde, donde participó en atención clínica especializada en el área de neurocirugía, neurología, geriatría, neuropediatría, psiquiatría y otras más. Actualmente es docente a nivel licenciatura en las carreras de psicología y criminología y adicionalmente brinda consultas clínicas en donde realiza actividades de evaluación, diagnóstico y análisis de funcionamiento cognitivo normal y patológico, de investigación clínica y de rehabilitación neuropsicológica en casos de daño cerebral y patologías del sistema nervioso central. Bueno, pues como verán, nuestro colega y compañero Juan Carlos Flores, pues es una persona que está muy preparada en este campo de la neuropsicología, ha desarrollado una experiencia muy interesante y bueno, como ya le mencionaba, yo le agradezco mucho a Juan Carlos haber aceptado la invitación y pues bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, les decía gracias por la invitación y yo encantado de poder participar aquí. Se vienen cosas muy padres para mí en el área de neuro. Ya estamos planeando más cosas para poder brindar actualización y pues adelante a trabajar. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Para esto, bueno, antes de comenzar, sí, me gustó mucho la introducción que dio el maestro Pepe respecto a cómo a veces dejamos de lado ciertas partes en cuanto a veces nos peleamos con los médicos que porque todo quieren hacerlo biológico, pero luego también nos venimos del lado de los psicólogos y todo lo queremos hacer, ¿cómo decirlo? Ni siquiera social. El problema que tenemos los psicólogos es que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y teorías sobran. Pero el abordaje que yo quiero darle a este tema, más que pura teoría, quiero hacerlo un poquito más práctico. Pues voy a meter teoría y práctica, ¿no? Imagínense, hace poquito aquí en la ciudad de Guadalajara, en el antiguo CESEPCO, que pues lamentablemente ya no se encuentra, pero pues esperemos luego, ya comprometiendo al maestro Pepe a hacer algo para apoyar a las personas que más lo necesitan. Pero en aquel entonces llegó una persona que necesitaba apoyo porque resulta que habían tenido, esto es un nombre muy importante, fue un señor y una señora,
el señor investigador muy, muy importante a nivel nacional, ya era de los más reconocidos y resulta que él tiene un accidente, se cae y se golpea la cabeza. Y entonces como se golpeó la cabeza, a partir de ahí tuvo cambios comportamentales muy severos. Los médicos le decían, no pasa nada, señora, todo está bien, ¿va? Y entonces van a psicología y el psicólogo le dice, señora, no se preocupe, mire, dos, tres sesiones, ahorita nos aventamos un Beck, ya ven que a los psicólogos les encanta que el depresión de Beck, ahorita nos aventamos una terapia racional emotiva y todo sale. Y yo creo que el de que un psicólogo no diagnostique depresión y ansiedad no se siente psicólogo, es como los médicos con el paracetamol, ¿no? Si no dan paracetamol como que algo les pesa. Los psicólogos igual, depresión y ansiedad. ¿Qué ocurrió? A partir del abordaje que se hizo con esta persona, resulta que este paciente masculino de 72 años de edad, él tiene 24 años de escolaridad, o sea, es una persona que tiene su primaria, secundaria, preparatoria, tiene su licenciatura, su maestría, su doctorado y todavía tiene postdoctorado. O sea, es una persona con muchísimos años de preparación. Resulta que estaba en el estudio de posgrados y pues bueno, cuando a mí me solicitan el apoyo para la valoración y poder dar una opinión del caso, pues ya estaba teniendo el señor cuidados en su hogar porque dado los cambios comportamentales y emocionales que tenía, no facilitaba el cuidado y menos estarlo moviendo. Solicitan entonces el apoyo para la valoración neuropsicológica a la institución Servicio de Neuropsicología y por caso especial, dado la importancia que tiene el señor en la investigación, pues decido acudir yo personalmente a la valoración del señor directamente en su casa. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues se indica que esta persona inició su padecimiento más o menos el 17 de mayo del 23-24, cuando pues sufre una caída de las escaleras de su casa. El señor estaba caminando, se destantea tantito, se tropieza y se cae, lo cual le generó pérdida de conciencia por unos minutos, cae desde las escaleras del piso de arriba hasta abajo, se golpea la cabeza, queda inconsciente. Cuando logran despertarlo, el señor está completamente desorientado y luego resulta que se pone extremadamente agresivo. Una persona que es extremadamente agitada, no lo pueden controlar. Como puede la señora, porque nada más viven ella y su esposo, le manda a hablar a los vecinos van y tratan de ayudarlo, pero el señor golpea a los vecinos, como pueden, lo llevan al área de urgencias de la Cruz Verde. No se sabe exactamente a qué unidad de la Cruz Verde, pero dada la gravedad del evento, le dicen en la Cruz Verde, ¿sabe qué? Aquí no lo podemos atender. Necesitamos que se vaya a otro hospital. Y luego se va a ese otro hospital y le dicen, ¿saben qué? Es que tampoco los podemos atender. Váyase a otro hospital. Y así los trajeron hasta que deciden llevarlo a un hospital privado de su elección para continuar la atención médica. Le realizan un TAC, es decir, una tomografía axial computarizada de cráneo simple, y resulta que reportan una fractura en el lado temporal izquierdo. Adicionalmente encuentran un hematoma subdural laminar derecho, más adicionalmente encuentran un edema cerebral del hemisferio derecho. O sea, básicamente, el señor recibe el golpe del lado izquierdo del cerebro, pero el movimiento del cerebro es golpear las paredes del cráneo, y entonces, si bien el golpe fue del lado izquierdo es este mío, la mayor cantidad de manifestaciones se dan del lado derecho y por lo tanto el golpe le genera al señor que empieza a sangrar a nivel cerebral, lo que a su vez le provoca que toda la sangre se acumule dentro del cerebro y no solamente eso, empieza a generar inflamación generalizada de toda el área cerebral. Pues imagínense, ¿no? Y que los médicos le digan, no, todo está bien, y que los psicólogos le digan, nomás tiene depresión y tiene ansiedad. Entonces resulta que está el señor atendido en terapia intensiva, añaden diagnósticos de precisamente contusión intraparacrematosa, que es cortical en el área parieto-occipital derecha, donde aproximadamente tiene 30 milímetros de sangre, es decir, la cantidad de sangre que tenía en el cerebro era bastante extensa y ya estaba generando efecto de masa, es decir, ya estaba presionando el cráneo con toda la estructura de la bóveda craneana, por lo que el señor es sometido a una cirugía el 19 de mayo del 2024, también aquí era el 2024, lo someten a la cirugía para realizarle una craniotomía, es decir, le quitan un fragmento del cráneo para evitar que el cerebro se siga comprimiendo y precisamente hacen un drenaje de la hemorragia para verificar
tratar de buscar que el señor esté lo mejor posible, ¿va? El señor estuvo muy grave, hospitalizado. Se relata que su estancia intrahospitalaria, perdón, se caracterizó porque constantemente presentaba tendencia a la agresividad, por lo que adicionalmente añaden el diagnóstico de delirium hiperactivo, el cual no muestra mejoría a pesar de que le están dando medicación constantemente. La señora no supo decir qué medicamentos, pero quiero que quede claro, el señor estaba medicado a más no poder y a pesar de toda la medicación, el señor no mejoraba. Luego lo mandan a psicología para que psicología lo evalúe. Psicología lo ve y dice, no, pues es que está bien deprimido. Es que le está dando ansiedad, porque es ansiedad. Y entonces no hallan qué es lo que tienen que hacer con el señor. Para esto el personal médico entonces ya decide darlo de alta, lo mandan a su domicilio con la intención de verificar si las condiciones mejoran en cuanto al aspecto conductual, porque decían, bueno, pues es que si el psicólogo nos dice que tiene depresión y tiene ansiedad, a lo mejor es porque está encerrado, el ambiente hospitalario es un ambiente muy triste, pues hay que mandarlo a su casa para que el señor se ponga feliz. Pero ¿qué creen? Pues es que resulta que en casa el señor no mejora. Pues al egreso informan de un diagnóstico de nuevamente traumatismo craneoencefálico severo, nuevamente le ponen fractura con minuta temporal izquierda, tiene el diagnóstico de la contusión temporo-occipital postcraneotomía, también le hacen el drenaje de la hemorragia, también le dice que tiene hiponatremia, es decir, está teniendo problemas inclusive de control sanguíneo, en resolución y también presenta lo que es el delirium activo, ¿va? De forma tal que entonces, cuando llega esto, solicitan el apoyo. En el hogar la conducta se caracteriza por confusión mental, luego tiene estos cambios emocionales bruscos, y los marco, cambios emocionales bruscos, porque el enfoque del día de hoy es neuropsicología de las emociones. Pero insisto, yo lo quiero hacer más clínico que nada más teoría. Entonces, cambios emocionales bruscos, tiene todavía el delirium, tiene tendencia al tocamiento, porque el señor constantemente se tocaba sus genitales. Entonces, era muy constante que se masturbaba y cuando eyaculaba se los aventaba a su esposa en la cara. A la enfermera también se los aventaba, órale, pues le gustaba y órale, así, ¿no? En la cara. Entonces, ese tipo de elementos indican que algo está sucediendo. También la hiperoralidad, absolutamente todo se metía a la boca, pero el señor no comía, tenía falta de apetito, por lo que constantemente era alimentado con una sonda nasogástrica. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, glaucoma, por lo que el señor requiere de lentes. Llega su servidor, se empieza a hacer un abordaje neuropsicológico, se aprecia precisamente al paciente en adecuadas condiciones de higiene y aliño, gracias al cuidado de los familiares y al personal de enfermería. Él por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Se encuentra desorientado, apto y a lo psíquicamente, es decir, no sabe quién es, no sabe la fecha y no sabe dónde está. Lo que conocen como las tres esferas, el señor no sabe nada de eso. Estado de conciencia que oscila entre estados de somnolencia, pero constantemente se notan estos estados de agresividad, agitación y confusión, y dadas las condiciones cognitivas del paciente, no es posible realizar una evaluación estandarizada, es decir, lo que ustedes conocen como la aplicación de pruebas, no se puede hacer con el señor porque el señor no tiene habilidades para poder contestar. Y entonces se procede a una evaluación completamente cualitativa, que es una evaluación completamente clínica, y entonces clínicamente se aprecia lo que se denomina como hipermetamorfosis, es decir, tiene una compulsión de explorar a fondo el ambiente cercano y reaccionar exageradamente a todo tipo de estímulos, le ponen algo y luego sus emociones se disparan, se salen de control. También presenta la agitación psicomotriz, presenta los déficits en la coordinación muscular, presenta la apatía, aumento de la conducta oral expresada en absolutamente todo quiere utilizar, metérselo a la boca. En este caso utiliza el hilo dental todo el tiempo y todo el tiempo quiere tener objetos en la boca. En cuanto a los procesos cognitivos, se ve afectado de forma general prácticamente déficit de moderados a graves. Se intenta aplicar el test MOCA para quien no sepa qué es el test MOCA. El test MOCA es una prueba muy rápida de cribado que nos permite detectar el daño cognitivo y el señor no puede contestar nada. ¿Qué se observa? Rendimientos clínicos, atención y concentración, alteración grave, lenguaje relativamente preservado, memoria con alteración grave, las praxias no se pueden valorar con el señor, las gnosis visuales con afectación moderadas, auditivas también están preservadas, táctiles con afectaciones leves, olfativas no valoradas, gustativas no valoradas, el procesamiento de velocidad de procesamiento con afectación grave, cálculo no es posible valorarlo, funcionamiento ejecutivo con una alteración grave,
Su funcionalidad es dependencia total para el cuidado tanto en actividades básicas como instrumentales. Es decir, él no puede cuidarse a sí mismo, muchísimo menos puede interactuar con los demás. Y por lo tanto, en cuanto a los elementos neuropsiquiátricos, está esta alteración de las emociones, alteración de la atención, todas las capacidades mentales completamente alteradas, tiene fluctuaciones a lo largo del día, su discurso es incoherente, desorientación, agitación y muchísimos elementos más, falsos reconocimientos, no reconoce a las personas y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y estos se empeoran durante la parte de la noche. ¿Qué ocurrió entonces aquí? ¿Por qué se presentan de esta manera? Lo que vemos es que el paciente presenta todas estas alteraciones porque presentó cambios a nivel cerebral, donde las principales afectaciones, insisto, tienen que ver con los cambios emocionales bruscos. Es decir, aquí la psicología por sí solo no puede dar la explicación de los cambios emocionales, pero también la parte de los médicos por sí solo no pudieron dar la explicación de los cambios emocionales. Por eso recurren a una evaluación neuropsicológica para definir el tratamiento. A partir de la evaluación se le indica que el pronóstico es reservado y se da una impresión diagnóstica neuropsicológica provisional donde se encuentran elementos clínicos de algo que se denomina síndrome de Cleaver-Bussy post traumatismo cronioencefálico. Básicamente es el golpe generó no solamente daños en el lado izquierdo o en el lado derecho, fue daño completamente en los dos lóbulos temporales y esto genera algo que se denomina síndrome de Cleaver-Bussy. También presentó cambios, algo que se denomina síndrome confuncional, debido a otra afección médica, en este caso el traumatismo craneoencefálico, que es de tipo persistente y de nivel de actividad mixto, es decir, tanto hiperactividad como hipoactividad. También presenta el trastorno neurocognitivo mayor debido al traumatismo craneoencefálico, con alteración del comportamiento, y aquí es lo importante, el comportamiento y las emociones, cuya afectación es a nivel de nivel grave, y por lo tanto se le dice, ¿sabe qué, señora? Necesitamos que su paciente sea atendido, pero por profesionales. La señora no contaba con mucho dinero. Por eso es que también recurren a nuestra institución para apoyarle con el diagnóstico. ¿Qué se hace? Se solicita inmediatamente apoyo al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para que sea valorado tanto por profesionales de neurología, neurocirugía, neuropsiquiatría y psiquiatría para dar inmediatamente el tratamiento. Adicionalmente, se les informa que todo el tiempo necesita supervisión, dada la alta probabilidad de que el paciente dañe a otras personas y se dañe a sí mismo durante los episodios de agresividad. Y para esto también se le indica a las personas que hay que reforzar la red de apoyo. A decir, ok, y todo esto, ¿cómo por qué no? ¿Qué ocurre? Bien, en la parte de las emociones, cuando estamos hablando de neuropsicología de las emociones, es importante que los profesionales de la psicología puedan entender que las emociones va más allá de una simple teoría. De forma tal que entonces es importante que aprendan a aplicarlo en el ámbito clínico. La mayoría de aquí somos psicólogos y trabajamos en múltiples elementos y por lo tanto, pues vamos a ver cómo es esto de la neuropsicología de las emociones. Para eso entonces, es importante que también ustedes sepan que hay casos reportados a lo largo de la historia, ¿no? Yo solamente les mostré uno que he tenido, pero han sido muchos. De hecho, ahorita les voy a mostrar otro. Vean este. Se llama Crisipo de Solos, que él fue un filósofo griego, que resulta que él tiene grandes aportes en el estoicismo, ¿no? Esta doctrina que indica que para alcanzar la felicidad y el bienestar emocional, pues se tiene que prescindir de todo lo que tiene que ver con los elementos materiales. Entonces, él aportaba este elemento. Después resulta que él fue muy importante, era muy admirado en la época, pero también era muy excéntrico y era muy arrogante. De estas personas que se les sube, ¿no? Después se sienten como que, son lo mejor. Y de hecho, decía frases de tipo, si pensara que hay alguien mejor que yo, pues ya me habría ido a que me enseñase. O sea, él se sentía lo mejor que existía, ¿no? Y luego resulta que un día, en medio de una noche de copas, el señor se le subieron las copas, se puso borracho y se le hizo divertido emborrachar a un burro. ¿Qué creen que pasó? El burro se puso a tomar muchísimo, tomó grandes cantidades de vino hasta que resulta que pues se emborrachó y como el burro estaba muy borracho, quiso comer lo que tenía, quería comer, pues el burro intentó comerse unos higos, que en este caso son tunas, y esta situación le causó tanta risa, pero tanta risa al filósofo, que ¿qué creen? Que se murió de una carcajada.
¿cómo que de estarse riendo alguien se murió? Sí, y no es el primer caso reportado. Este señor le dio tanta, pero tanta risa lo que ocurrió ahí, este, que resulta que se murió. No solamente hiciste hasta ese caso, hay otros, como por ejemplo también fue una persona en 1975. Él tenía 50 años de edad, vivía en Inglaterra, y resulta que estaba viendo un episodio, estaba viendo la tele, sale algo extremadamente gracioso y el señor empieza, "Ja, pero está risa y risa y risa". No, al principio fue divertido para las personas a su alrededor, pero después de 25 minutos de risa ya se empezaron a asustar, el señor ya hasta lloraba de la desesperación de que no dejaba de reír. ¿Y qué creen? Que resulta que también después de los 25 minutos el señor le pegó un infarto y se murió porque le dio un ataque de risa. Entonces, híjole, las emociones, oh Dios mío, hay que controlar las emociones porque parece que sí nos pueden hacer daño, ¿no? Y la parte médica y psicológica, pues, hay que ver qué onda. Está otro señor más reciente, este del 2003, esta persona, perdón, una mujer que su esposo estaba dormido y estando dormido, ya ven que hay gente que de repente habla dormido, se ríen dormidos. Pues este fue el caso también de ese señor, estando dormido, se empezó a reír. La señora se asustó, "Oh, este loco que trae, ¿no? Ja, 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 risa y risa". Mientras estaba dormido, pues la señora intentó despertarlos, ya despiértate, despiértate". ¿Qué creen? Nunca pudo despertarlo. Lamentablemente el señor se murió. La explicación que dan es nuevamente le dio un paro cardiorrespiratorio o simple y sencillamente de la risa el señor le pegó le dio asfixia. Entonces vean nuevamente cómo las emociones de algo que pareciera ser meramente teórico, que, insisto, yo estoy seguro que aquí todos nos sabemos la teoría de las emociones, por eso no me quiero meter en teoría, quiero hacerlo más práctico. Todos no lo sabemos, pero ¿a qué nivel llega el proceso neuropsicológico de las emociones? Sí sabemos entonces que las emociones van a tener bases neurofisiológicas y necesitamos entenderla para entender la parte clínica. Para esto, la base biológica de las emociones definitivamente es el sistema nervioso central, o localmente conocido como el cerebro. Nuestro cerebro pesa aproximadamente de 1.3 kilogramos. Es una masa de tejido grisáceo rosado. De hecho, cuando ustedes lo tienen en la mano, luego voy a ver con el maestro Pepe, ya le presumo, maestro, que ando viendo a ver si nos dan un curso de neuroanatomía, y vamos a tener la oportunidad de tener cerebros reales para que puedan tener la oportunidad de tocarlo, ¿no? A mí me parece a veces sorprendente que somos psicólogos y no podemos, estudiamos a veces el cerebro y no podemos tener, nunca lo hemos visto, ¿no? Van a ver uno real. Entonces, se estima más o menos que son unas 100 mil millones de células nerviosas que están conectadas unas con otras y al final de cuentas son las responsables de todo, absolutamente todo lo que nosotros somos. De forma tal entonces que es el centro absolutamente de todo, el movimiento, el sueño, el hambre, la sed, todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia se encuentran a nivel cerebral. Por lo tanto, desde la parte neuropsicológica y biológica, todas las emociones humanas están controladas por el cerebro. Amor, odio, miedo, ira, alegría, tristeza, saben, las 6, 7 emociones básicas. Todas están controladas por el cerebro. Por lo tanto, una expresión adaptativa de las emociones implica un funcionamiento cerebral sano, pero una expresión anómala de las emociones implicaría alteraciones en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Es importante este punto que también tengamos como algunas palabras claves. Entendamos la emoción entonces como este conjunto de respuestas neuroquímicas. ¿Por qué se habla de neuroquímicas? Porque nuevamente el cerebro se comunica por medio de neurotransmisores, que son sustancias químicas que si se liberan muchas o mucha cantidad van a activar ciertas cosas, pero también si estas cantidades se quitan, van a apagar cosas y ambas son necesarias. Por eso es por medio de elementos neuroquímicos y hormonales que entonces nos predisponen a reaccionar de cierta manera a ciertos estímulos. Las emociones son primitivas, nosotros las compartimos con los animales. De hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar cómo las compartimos, pero básicamente son biológicas. Pero entonces nosotros tenemos algo un poquito más evolucionado que se le llama sentimientos, que son estas asociaciones mentales que son reacciones hasta estas emociones que son elementos biológicos, pero estas con una carga de experiencia personal o de aprendizaje.
Por lo tanto, en los sentimientos tienen una evaluación consciente de lo que experimentamos con esta experiencia. Y por lo tanto también los sentimientos varían de persona a persona, mientras que las emociones son básicas y ya se hizo estudios a nivel mundial y todos, absolutamente todos, sin importar la cultura, la raza, la región del mundo, si tú eres un ser humano, un Homo sapiens, tenemos las mismas emociones, pero los sentimientos son variados. Habrá quien se emociona viendo fútbol, habrá quien no se emociona viendo fútbol. De forma tal que entonces también es importante que ustedes reconozcan otras palabras y tiene que ver con el término valencia. ¿Qué es una valencia? Va a ser una forma de conceptualizar el tono agradable o desagradable que le damos a una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber valencias positivas o emociones que son positivas porque nos hacen sentir bien, nos agradan y por lo tanto también nos ayudan a la aproximación y repetición de ciertos tipos de conductas. De forma tal que, por ejemplo, la felicidad, la alegría, el interés, el entusiasmo, podemos considerarlas como elementos de valencias positivas porque son agradables. Nos ayudan a poder hacer cosas, motivan y aumentan el comportamiento y también hasta cierto punto nos dan resiliencia y la construcción de recursos personales. Pero también así como hay elementos positivos en las valencias, también va a haber elementos negativos, las famosas valencias negativas o elementos desagradables, ¿no? Estas valencias o emociones desagradables se caracterizan por la incomodidad, evitación, cosas que nos hacen alejarnos o detener ciertos tipos de comportamientos. No es que sean malas realmente, sino que son necesarias porque nos ayudan a la protección, la seguridad y la adaptación. Ejemplo, ustedes saben que hace unas cuantas horas hubo eventos bastante feos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que esto se extendió hasta 20 estados del país, donde se da una situación que tiene que ver con elementos de seguridad, se dan bloqueos y la gente estaba asustada. La gente no salía. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Son emociones para preservar nuestra propia seguridad. Por eso, desde los puntos claves de las valencias, es importante que ustedes entiendan que tanto las positivas como las negativas son necesarias y realmente son funcionales. No hay que confundirlas con conceptos morales como de bueno o malo. No es que algo sea bueno o sea malo, simple y sencillamente son y existen por algo. En el contexto, la misma emoción también puede cambiar de valencia según el contexto. Por ejemplo, el miedo de una película de terror puede ser sentido hasta como estimulante y por lo tanto se convierte en una valencia positiva. La gente que se avienta del paracaídas, ¿no? Que ahí andan aventándose y da un montonal de miedo. Digo, yo no sé ustedes, yo no me aventaría, pero hay gente que le encanta. Los que andan en moto, ¿no? Digo, yo nunca andaría en moto sin casco, pero hay gente que anda en moto sin casco. Y yo le digo a veces a algunos compañeros, yo no le deseo mal a nadie, pero a veces me da gusto cuando le veo de que andan sin casco en la moto, porque pues, gracias a eso yo tengo trabajo. Modelos de activación, tomando en cuenta que además de las valencias, es decir, esta calificación de agradable o desagradable, también tienen intensidad de activación, lo que las clasifica en ciertos modelos. A final de cuentas, para la parte de cómo funcionan las emociones, también a nivel cerebral existen estructuras, existen redes cerebrales que actúan, pero realmente ya en la parte clínica el cerebro tiene la característica que va a tener una simetría estructural y funcional y que también esto va a estar acompañado en cómo las emociones se reparten a nivel del sistema nervioso. Ejemplo, los hemisferios claramente están diferenciados y están especializados en ciertas tareas. Desde la licenciatura nos enseñan, por ejemplo, todo lo del lenguaje. ¿Dónde está? Del hemisferio izquierdo, o la mayoría del funcionamiento del lenguaje, porque hay ciertas áreas del lenguaje que están en el hemisferio derecho. Eso sí sabemos que, si bien está especializado en hemisferios, hasta cierto punto ellos pueden funcionar de forma independiente dependiendo del ámbito de tareas. En la parte de la regulación emocional, también la lateralización de la función cerebral también se presenta. Y esto no se restringe solamente a nosotros, sino que realmente hay un fenómeno generalizado en distintas partes del reino animal. Es decir, lo mismo que se presenta en los animales lo tenemos nosotros. Vean este, ¿no? Por ejemplo, los chimpancés y varias especies de mono, se ha encontrado que lo que tiene que ver con la regulación de las emociones parece que está más en el lado derecho del cerebro, tanto para la percepción como la expresión de emociones. En los pandas gigantes,
parece que muestran una lateralización hacia la parte izquierda en procesamiento de estímulos positivos pero no negativos. Los perros, y este es un tip para ustedes, si tienen perritos, para que los observen, terminando la conferencia, vayan a verlos y a ver cómo reacciona su perrito. Los perros, los estímulos con valencia positiva, es decir, emociones buenas o no buenas, bonitas, y negativas se asocian con una mayor amplitud de movimiento de menú de la cola hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Es decir, a la derecha son emociones positivas y a la izquierda son incómodas para los perros. Por eso veanlo, inclusive hasta cuando llegan ustedes que se sienten y giran, siempre giran hacia un lado, no sé si lo han notado. Entonces, hacia el lado que giran, tiene que ver con cómo la lateralización de las emociones se manifiesta en su cerebro. Si el perro se siente feliz, es hacia el lado derecho. Si se siente incómodo, va a ser hacia el lado izquierdo. Las reacciones también emocionales de los delfines, ¿no? ¿Qué ocurre también con los delfines? Parece que dependiendo del lado que los pongan, también va a ser cómo lo van a interpretar, donde del lado de los negativos se presentan del lado derecho y los otros en el izquierdo. Las abejas, también las abejas, cuando giran hacia al acetato de isoamilo, que es una feronoma de alarma, también lo hacen cuando se les presenta a la derecha, pero si se les presenta hacia el lado izquierdo, se alejan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las emociones también se presentan o se llevan a cabo, se procesan de forma diferente a nivel cerebral. Por eso es que con el señor del caso que les estoy mencionando, si están afectados los dos hemisferios, ¿cómo va a estar la parte de la regulación emocional? Prácticamente no tiene regulación emocional. Y no importa todos los medicamentos que le den, no importa toda la terapia psicológica, que eso fue lo que a mí me incomodó muchísimo más. De los médicos pudiera entenderlo, pero que un psicólogo diga que su paciente con daño cerebral tiene depresión y tiene ansiedad y le quiera dar terapia con técnicas de la silla vacía para que se despida de la persona que fue hace tiempo y acepte la nueva, no, no se vale. Es la parte de la actualización. Y eso sí, pues también tenemos neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, la dopamina participa en elementos de placer, la serotonina en el humor, glutamato nos ayuda mucho con elementos de memoria, la acetilcolina con elementos atencionales, adrenalina o noradrenalina con elementos de alerta o lucha, la endorfina también tiene que ver con elementos de euforia, la gabapentina con elementos de calma, y la oxitocina con elementos de amor. Dependiendo cómo se presente la reacción a un estímulo, se van a liberar estas sustancias. Y por lo tanto es que bien es cierto, los compañeros médicos, específicamente el área de psiquiatría, nos puede ayudar para regular estas sustancias. También ciertos ejercicios que están basados en activación conductual pueden ayudar a que ciertos pacientes se regulen. Por lo tanto, si quiero que entiendan que las estructuras, ya supimos que hay áreas especializadas, ¿va? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Pero la teoría nos dice que el sistema límbico, que esta es la parte como clásica, hasta cierto punto viejita, porque ya les voy a mostrar un nuevo enfoque, pero la parte viejita nos dice que el sistema que apoya todo esto de la regulación emocional se llama sistema límbico, que abarca también elementos como el circuito de papés, es decir, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, septum, mesencéfalo, constituyen una unidad funcional del encéfalo. Pero recuerden, dependiendo si es lado derecho o lado izquierdo, es la parte que más se va a activar y así lo vamos a ver en nuestros pacientes. Voy bien de tiempo, ¿verdad, maestro? Según yo es a las 7 y cachito, ¿ah? Voy a irme un poquito más rápido por si hay preguntas. Entonces, ok, va, digo, nomás para que se dé una idea. Por ejemplo, elementos relacionados con la memoria, atención y elementos sexuales también están en estas partes del sistema nervioso. También aquí se encuentran los elementos responsables de los cambios fisiológicos por estímulos emocionales. Personas que con lo que acaba de ocurrir hace poquito, hace unas horas, todavía sienten miedo. Lo que ocurre es que está una activación del sistema, nervioso está sobreexcitado y entonces necesitan apoyo para la regulación. También actúan en otros elementos como el sistema endocrino y el sistema vegetativo. Vean, por ejemplo, el tálamo. El tálamo, ¿cómo nos ayuda? A la integración de la información sensorial, ¿va? De todo lo que viene de los estímulos externos va hacia la corteza. Cuando vemos esto, quiere decir que en el tálamo se transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza y además permite integrarle modalidades sensoriales. Por eso hay veces que si nos llega un aroma o nos sabe cierta comida, interviene el tálamo.
excepto, perdón, en la parte del olfato, que eso va directamente, tiene otras vías sensoriales, pero lo que es el sabor, tacto, ese tipo de cosas, nos ayuda a identificar el tálamo. Funciones del hipotálamo, que es otra área a verificar, nos ayuda con la regulación de hormonas, también viene el control temperamental del cuerpo, también nos ayuda con lo de la ingesta, el comportamiento sexual, los ciclos y también ayuda en la mediación de respuestas emocionales. Gente que tiene alteración en estas áreas va a presentar alteraciones. Ciertos tipos de tumores se presentan aquí, generan cambios comportamentales. Funciones del hipocampo, entonces la principal función es mediar, ayuda en la generación de recuerdos y también apoya con la manera en que se reparten la información a otras áreas del sistema límbico y por lo tanto nos ayuda a la consolidación de aprendizajes realizados y recuerden aquí, cuando algo es positivo y nos gusta, es más fácil que lo recordemos, mientras que elementos negativos nos generan más repulsión. Se le llama hipocampo también por la forma que tiene desde la vista de corte transversal. Aquí que se encuentran nos ayuda entonces a verificar si un recuerdo es positivo o negativo y también da la carga emocional. Muchas personas a partir de muy posiblemente las fechas de febrero, marzo, ya la vean con miedo por lo que acabamos de experimentar. Funciones también de otra parte del cerebro, la amígdala, que en este caso es una estructura que ayuda también a regular las emociones, pero desde la parte consciente de la emoción. Y algunos estudios nos hablan de que cuando ciertos sujetos son sometidos a operaciones donde se estimularon la amígdala, resulta que ellos cambian de impresiones y entonces cierta información que ya tenían una noción la empiezan a cambiar y se activan elementos como de peligro, temor o de la nada se enojan. Por eso es importante también que ustedes entiendan esto. El cuerpo calloso, que son fibras nerviosas que unen ambas estructuras y por lo tanto nos ayudan a intercambiar información entre ambos hemisferios, permiten la comunicación interhemisférica, de forma tal que también estas estructuras participan. El septum, ¿qué es el septum? Es un término anatómico que se utiliza para referirse a la partición o división. Resulta que aquí se encuentran ciertos núcleos que también producen hiperreactividad y aumento de conductas agresivas y por lo tanto se modifica el comportamiento. Áreas del mesencéfalo que tienen que ver con movimiento ocular, dilatación y otros más. Y estas son las áreas que acabo de mencionar. Para que se den una idea, la mayoría de las emociones se procesan más como hacia la parte interna del cerebro y dependiendo el enfoque que vayamos a ver en un momento más, son las áreas que más se van a activar. Ahí les va. Por ejemplo, hablando de la lateralización, ¿va? ¿Qué se ha hecho? Y ahora sí vámonos a lo clínico. Cuando se han visto pacientes que han tenido lesiones cerebrales, pero específicamente lesiones en el hemisferio izquierdo, es decir, como el paciente de Broca, ¿se acuerdan que en el paciente de Broca, esta persona tenía, si mal no recuerdo, tenía epilepsia, pero resulta que la epilepsia con el paso del tiempo le genera daño en el hemisferio izquierdo? Pues todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, si se presentan lesiones en esta área, puede generar no solamente un deterioro del habla, sino que también la persona tiene dificultad para entender el lenguaje emocional. Es decir, estos cambios de tonales que tenemos, ya saben ustedes que cuando están con amigos, la manera en la que se expresan tiene cambios de tonalidades. Resulta que la persona pierde el lenguaje, pero, perdón, conserva la parte emocional, es decir, sí distingue el tono, pero el lenguaje no lo entiende. Entonces, ¿qué quiere decir eso entonces? La persona no entiende lo que la otra persona le está hablando, pero sí entiende si está enojado, está feliz, está triste, dependiendo lo que la otra persona intente presentarle. Pero ahora, ¿qué ocurre? En pacientes con lesiones en la región temporoparietal derecha, es decir, más o menos la región de Wernicke para la comprensión del lenguaje, pero del otro lado tiene un peor desempeño en tareas que involucran comprensión de la emoción expresada, pero el habla afectiva que los pacientes con lesiones del hemisferio izquierdo. Ergo, o es decir, cuando se daña el otro lado, los pacientes no distinguen la emoción, el tono emocional. Ya me ha pasado con pacientes que, insisto, lo de las motos, ¿no? Que tienen estos accidentes
tienen traumatismo craneoencefálico, se están siendo tratados. Cuando tienen pareja es muy común que las parejas digan, es que yo le digo las cosas y él no me entiende. Es que yo me enojo y parece que él no entiende que estoy enojada. No, señora, no la va a entender que está enojada porque se dañó parte de su cerebro. Pero la mayoría de los psicólogos le dicen, no, mire, lo que pasa es que usted tiene que trabajar y le quieren dar terapia racional emotiva o terapia de aceptación y compromiso y no entienden que dependiendo de donde esté el daño es como se presenta. Por lo tanto, insisto nuevamente, si se daña el hemisferio izquierdo, se altera el lenguaje, pero entienden la parte emocional del lenguaje. Pero cuando se daña la parte derecha, entienden el lenguaje, pero no entienden la parte emocional del lenguaje. Hay otras, como por ejemplo lesiones en el hemisferio derecho que afectan el área fusiforme. El área fusiforme es esta parte rojita que están viendo ustedes. Cuando se dañan esas partes, resulta que el paciente tiene dificultad para reconocer imágenes emocionales. Es decir, me ha tocado también casos de pacientes que tienen algún accidente y luego, mira, para ayudarte, le muestran una foto de su mamá, de la familia, mira, es que te están extrañando, ya para que te vean, te están esperando en casa. Y resulta que entonces tampoco funciona porque el paciente no tiene la capacidad de entender estos elementos. Me preguntan qué tipo de enfoque psicológico es el más recomendable para un paciente con daño. Primero, tendría que ser la terapia neuropsicológica, donde en la terapia neuropsicológica tendremos que ver qué tanto logra el paciente avanzar para después pasar a elementos de terapia conductual. Si el paciente está más estable, pasamos a las de segunda generación, la terapia cognitivo-conductual. Si vemos que en la terapia cognitivo-conductual el paciente todavía aguanta, nos vamos a las de tercera generación. Pero eso sí quiero ser claro, y no es que yo tenga algo contra los enfoques, pero eso del gestal, el psicoanálisis, el humanismo, lamentablemente para este tipo de condiciones no nos ayudan. Y me preguntan acá, dicen, hola, ¿tú qué opinas de las sesiones de neurofeedback, o sea, mapeo cerebral? Mira, neurofeedback todavía está como en proceso de estudiarse, no queda muy bien qué ocurre. Hay algunos enfoques que dicen que sí funcionan, hay otros enfoques que indican que no funcionan. La verdad es que yo considero que hay que abordarlos de manera precavida, con cierta precaución, siempre complementarlo con otro tipo de estudios para verificar la funcionalidad del mismo, ya que por sí solos es complicado. También quiero que entiendan que en ese tipo de condiciones se tiene que hacer trabajo multidisciplinario. Psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, neurólogo, porque por sí solo no podemos. Ok. Otras, miren, por ejemplo, hay algo que se llama la escisión focal en el lateral de la corteza parentoccipital. Palabra sencilla, si ustedes se tocan un poquito atrás de la cabeza, esa es la parte parentoccipital, pero del lado derecho. Cuando se activa esa parte, resulta que también los pacientes presentan cambios en el procesamiento de las expresiones faciales. Por lo tanto, digamos que si se daña la parte de atrás y hacia la derecha, tienen dificultades de reconocer emociones cuando las ven, pero si las escuchan o las leen, sí pueden, solamente vistas no pueden. Curiosamente, también las imágenes de caras enojadas, felices o temerosas, pero no de caras neutrales, provocaron activaciones lateralizadas en amígdala cuando se presentaron a pacientes con daño bilateral en la corteza visual primaria. Es decir, se activaron partes del cerebro que no se activaron en otros pacientes, pero siempre siguen siendo del lado derecho. Pues que quiere decir que todo parece indicar que hay ciertas áreas que indican que son del lado derecho. Por lo tanto, se ha demostrado un predominio del hemisferio derecho tanto en la generación como en la percepción de los elementos emocionales. En cuanto a también otras hipótesis, hay otra hipótesis que le llaman la lateralización de la valencia. ¿Qué es esto? Recuerden, una valencia es como el grado de decir si la sensación es bonita o es desagradable. La teoría anterior nos indica que todas las emociones se procesan en un lado, el lado derecho. Esta te dice, no necesariamente, depende si la emoción es agradable o la emoción es desagradable,
es la parte que se va a activar del cerebro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que para el procesamiento emocional participan ambos hemisferios cerebrales, que este es el nuevo enfoque que se está tomando actualmente en las neurociencias. Insisto, el enfoque anterior era solamente el sistema límbico ayuda. Ahora se dice, no, no es el sistema límbico, es un conjunto de redes en ambos hemisferios. ¿Cómo se da? Resulta que el hemisferio izquierdo se da para emociones de valencia positiva, es decir, cosas buenas que nos hagan aumentar conductas, parece que se procesan más del lado izquierdo, pero todo aquello que sea desagradable o incómodo se presenta más del lado derecho. Y por lo tanto, entonces, dependiendo cómo lo veamos, se va a activar. Esta lateralización estaría impulsada por algo que vamos a denominar como valencia motivacional, donde entonces las del hemisferio izquierdo van a ser aquellas que van a aumentar las conductas y las del hemisferio derecho van a ser para detenerlas. Ahora sí, ¿y eso para mí qué me sirve? Bien sencillo. No digan que yo les pasé el siguiente tip, pero digamos que ustedes tienen, y para que lo apliquen en su vida diaria, ¿va? Resulta que ustedes tienen a su pareja y si ya están casados o tienen novio, tienen novia, pues quieren aumentar cierto tipo de cosas. Y entonces, ay, ándale, llévame a tal lugar. Pero cuando van abrazados se los dicen siempre de cierto lado. Eso no funciona. Quieren que aumente la conducta, dígansela con un tono emocional siempre de tal forma que la procese el hemisferio izquierdo. Que recuerden que está cruzado, es decir, denle la información que los elementos de entrada sean procesados por el lado derecho para que lleguen al hemisferio izquierdo. Palabras bonitas, díganselas en los oídos del lado derecho. Por eso, no sé si ustedes sabían, los audífonos, por eso tienen audífono derecho o izquierdo, porque dependiendo lo que estén escuchando ustedes, la música se presenta en uno de los audífonos y la parte hablada se presenta del otro lado, porque entonces así es como lo vamos a entender mejor la música. Y de igual manera, si ustedes quieren que una persona tenga algún elemento positivo o aumente una conducta, póngansela siempre de tal manera que el hemisferio izquierdo sea el que la procese. Insisto, están cruzados. Es decir, hasta ustedes motívense, si están en su escritorio, tienen su escritorio y a veces a trabajar es cansado, pónganse cosas agradables del lado derecho, porque el hemisferio izquierdo va a ser quien lo va a procesar y entonces cada que vean eso, estoy motivado y lo van a seguir. Eso indica la teoría hasta el momento. Y esto nos lleva entonces a que también cuando quieran evitar que la persona deje de hacer ciertas cosas, díganselo del otro lado, para que entonces el hemisferio derecho se active y entonces se detengan ciertos tipos de conductas. Condiciones de risa patológica, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado? Además, como el guasón, ¿no? Que se reía. La risa patológica o la indiferencia hacia la propia enfermedad resulta que se ha asociado frecuentemente con daños en el hemisferio derecho, ya que recuerden que en el lado derecho estaría esta parte como de detener conductas y aquí parece que esa parte se daña. Mientras que el llanto patológico, la aparición de síntomas depresivos ocurrirán principalmente en pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que este es un motivo más por los cuales la pura terapia no sale, no quita la depresión. Y esto sí quiero ser muy claro con ustedes. Muchos dicen, con la pura terapia, adiós depresión. No es cierto. Si es depresión clínica, no se quita con pura terapia. Tienen que mandarlo a psiquiatría y el trabajo es psiquiatría y psicología, porque hay áreas cerebrales involucradas. También, por ejemplo, el aula con un contenido emocional de valencia positiva resultó en la activación de áreas izquierdas de pacientes en coma, pero cuando se trató de hacer lo mismo con sujetos sanos, resulta que también se activaba el lado izquierdo. Por lo tanto, nuevamente aquí se refuerza que las emociones positivas o valencias positivas se llevan más del lado izquierdo. Curiosamente, esta activación amigdalar lateralizada izquierda normal suele también estar alteradas en pacientes con trastornos mentales. Por eso es que en ciertas condiciones, por más que ustedes intenten explicarle al paciente qué son las emociones, porque ya ven que está venden manualitos, ¿no? Manual de las emociones. Ya está, y pones la carita. Esta es una carita sonriente que implica felicidad. El paciente no la entiende. Y no la entiende no porque no quiera, porque resulta que se activa de forma diferente la parte emocional. Entonces, por eso insisto con la idea de tienen que conocer esto para aplicarlo con sus pacientes. El análisis de la actividad también electroencefalográfica en ciertos ritmos de nivel cerebral, se le llama banda alfa, se encontró que en el lóbulo frontal
reveló que ciertas áreas, o más bien que ciertos elementos son diseñados para inducir felicidad y provocan activación cortical en el lado izquierdo. Es decir, mientras más feliz estés, se activa más el lado izquierdo del cerebro. Mientras que aquellos estímulos que provocan emociones negativas o cosas que nos incomodan, se activa más el hemisferio derecho. Por lo tanto, también estudios del campo visual dividido revelaron que la identificación de expresiones faciales, todo lo que tiene que ver con valencia positiva, o palabras emotivas, es más rápida y precisa si se presentan en el hemicampo derecho que en el izquierdo. ¿Entienden por qué eso? Recuerden, los hemisferios cerebrales están cruzados. Entonces, nuestro lado izquierdo, que es la parte de que procesa las emociones positivas, para que sea procesado tiene que ser presentado en el lado contralateral, es decir, toda la parte derecha. De igual manera, cuando quieran que una conducta se detenga, tiene que ser presentada de forma contraria. El hemisferio derecho es para la valencia negativa o cosas incómodas y por lo tanto tienen que ser procesadas del lado izquierdo. Insisto nuevamente, quieren enamorar a alguien, no digan que yo les dije, háblenle bonito, pero háblenle bonito del lado derecho. Así como que se arriman y, hola, ¿cómo estás? Y se lo dicen en el oído y se pone chinito porque es del lado derecho. Pero también quieren que se detengan, si los que tienen hijos, díganselo del lado izquierdo, te pones en paso, vas a ver cómo te va, pero díganselo del lado izquierdo y le va a bajar de comportamiento. Oiga, maestro, nos está echando mentira. No, aquí está la investigación, que quiero darle una pasada, ahí está, chéquenlo. Ok, dice, lo intentaré, totalmente de acuerdo, lo mejor es trabajar en conjunto con otras profesiones, ¿sí? Y no digan también, yo les dije, digo, por aquí quiere andar mi esposa, ay, no me veo. Pero yo la aplico con ella y vieran qué bonito es porque nunca nos enojamos. Ya cuando la veo enojada, le hablo del lado derecho, ya cálmate, mira, yo también te quiero. Y cuando ya está enfadosa, me voy del lado izquierdo, oye, no, ya aguantan. Y ya estamos regulando el comportamiento a partir del procesamiento emocional. Por lo tanto, ya para ir finalizando, conclusión. Las emociones son respuestas mentales con valencia. Recuerden, la valencia es la categoría que le damos de positivo, negativo, bueno o malo, entre comillas, ¿no? Las emociones son respuestas mentales con valencia y reacciones fisiológicas que estas están asociadas y que ocurren de forma espontánea, automática en respuestas a estímulos internos externos. Estas emociones pueden influir en nuestro comportamiento y pueden ser moduladas hasta cierto punto de forma voluntaria también por ciertos estímulos internos o externos, ¿va? Pero también nuestras emociones nos permiten un comportamiento adaptativo, ya que aumentan ciertas conductas y las disminuyen. Toda emoción, toda emoción tiene redes neuronales que la sustentan y que están integradas a escala en múltiples centros, epicentros que están esparcidas en áreas más comúnmente de la amígdala y el hipocampo, que es el sistema límbico, circuito de Papez o áreas subcorticales, pero que realmente también sabemos que se pueden presentar en diferentes regiones dependiendo del tipo de categoría que le demos como positivo o negativa. Por lo tanto, si bien es cierto que se acepta que existe un procesamiento de emociones lateralizados, el papel específico de los hemisferios todavía estamos como en este proceso controvertido de entender exactamente qué ocurre y por eso las dos hipótesis que yo les mencionaba. Uno, de la dominancia interhemisférica, donde esta teoría dice que el hemisferio derecho es el que siempre va a estar más activo en estas condiciones. Y se considera, por lo tanto, que todas las emociones se van a procesar en el sistema límbico del hemisferio derecho, independientemente de si son positivas o son negativas. Y la hipótesis de la lateralización de la valencia considera que realmente tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho van a intervenir, pero el hemisferio dominante va a intervenir en estímulos que son de valencia positiva, es decir, que inducen, aumentan conductas porque son agradables, mientras que el hemisferio no dominante va a participar en elementos de valencia negativa, es decir, que inducen conductas de retirada porque no nos agradan. Y también ciertas investigaciones más recientes apuntan a la existencia realmente de múltiples redes interrelacionadas, cada una asociada al procesamiento de un componente específico de la generación de emociones. ¿Qué quiere decir? Que realmente depende de la emoción, va a ser la parte del cerebro que se va a activar y la sustancia que va a salir. Por eso necesitamos apoyo de los compañeros médicos. Y por lo tanto, ya tenemos un nuevo enfoque que es de integración de redes funcionales de tal forma que necesitamos entender modelos dinámicos que integren todo el funcionamiento cerebral
y no nada más un área específica del cerebro. Y antes de terminar, quiero mostrarles por qué también esto es importante que lo sepan. Ya último. Justo estoy tratando a un paciente que ha sido tratando por el área de psicología y la señora ya sabe con cuántos psicólogos y no le hallan lo que tiene. Lo que van a ver ustedes es un reporte, el reporte me lo acaban de entregar. La señora ya está en esta situación que está muy desesperada porque tiene su hijo de 13 años y supuestamente ido con el psicólogo y el psicólogo dice, no, señora, pues es que, ¿qué cree que tiene? Pues depresión y ansiedad, pero este fue más allá. No, pues es que va a tener un TDAH y creo que va a tener un negativista desafiante. Vámonos, ¿no? Entonces ya el psicólogo ya con eso dijo, no, pues échame, son mis 500 pesitos. La señora no, por más que le dan terapia, no funciona, no funciona, no funciona. La señora vive en Tlaxcala, en la Ciudad de México, por aquel lado vive. Y entonces resulta que de allá la mandan aquí a Guadalajara, específicamente al Colegio de Psicólogos para la evaluación. Y de hecho, este no se lo he platicado, maestro Pepe, fue una persona, no sé si está aquí la persona, de AMEP, de AMEP, la contactaron en AMEP, la persona de AMEP nos mandó aquí a Guadalajara para que fueran abordados por neuropsicólogos aquí con nosotros y por lo tanto mi reconocimiento a ustedes compañeros porque AMEP ya está funcionando, siempre ha funcionado, pero ahora estamos yendo más allá de lo que habíamos planteado, porque ahora ya estamos trabajando para ayudar a personas, ahora sí en distintas partes de la República con elementos clínicos. Pues por medio de una persona de AMEP la mandan aquí a Guadalajara, en Guadalajara me contacta a mí, se le hace un estudio, se le dice a la señora, ¿sabe qué? Vamos a hacerle un estudio electroencefalográfico para ver qué está ocurriendo, porque los psicólogos de depresión, ansiedad, TDAH y el otro no salen. ¿Y qué creen? Que cuando ya, porque el chico tiene problemas emocionales, pero feos, se enoja de todo, reniega de todo, nada le parece, y no es el enojo común de la adolescencia. Entonces, lo que ven aquí son los resultados del estudio donde se le realiza el electroencefalograma basados en el sistema 1020, se le hace con elementos de vigilia y el chavo fue desvelado, que es parte del estudio, y entonces lo que ustedes ven, básicamente nos vamos a ir a la parte que nos interesa. Impresión diagnóstica, trazo de electroencefalograma en vigilia y de reposo psicomotor anormal por lesión irritativa frontotemporal izquierda. El manual diagnóstico de los trastornos mentales dice que solamente se va a dar TDAH y solamente se va a dar el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, lo mismo que de depresión y ansiedad, cuando no existe otra cosa que explique el comportamiento del paciente. Es decir, que tendrían que haberlo mandado desde hace muchos años a haber hecho este estudio y nadie se lo mandó a hacer. Ya conmigo, junto con el apoyo de otro compañero neurólogo, le dijimos, hay que hacérselo. Y ahora la señora lo que estamos viendo realmente es un diagnóstico que se denomina cambio de la personalidad debido a condición médica. Todo parece ser, estamos en proceso de seguirlo evaluando. No sabemos si realmente se presente una epilepsia de tipo focal, pero lo que sí sabemos es que la parte frontotemporal izquierda de su cerebro está alterada. Lo que pareciera ser un trastorno negativista desafiante, depresión, ansiedad y todo eso, no es más que la manifestación clínica de daño cerebral. Y ahora sí, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero no haberme excedido. No, pues muy interesante. De hecho, yo me quedé pensando que así como se recomienda que en algunos momentos se pueda trabajar en equipo con neurólogos, psiquiatras, creo que entonces en este caso también aplica cuando que pueda trabajarse psicólogos clínicos con neuropsicólogos, ¿no? O sea, que pudiera ser que se trabaje intradisciplinariamente. Sí, así es. De hecho, he tenido la suerte, debo reconocer que ahorita con los compañeros psicólogos que estoy trabajando, que son de la red de AMEP, me gusta el enfoque que tenemos porque es eso que usted menciona, trabajamos en equipo. Entonces, por ejemplo, con Luz Erika, con Erika, otra Erika que tenemos ahí en AMEP, con usted mismo, maestro, varias personas que estamos aquí en Guadalajara, estamos trabajando así y hemos encontrado casos muy interesantes que en otros lugares no les han dado solución y gracias al trabajo que hacemos nosotros en conjunto han salido de adelante y han encontrado estabilidad emocional. Muy bien. Bueno, pues no sé si algunos compañeros tienen preguntas, comentarios.
Por ejemplo, Juan Carlos, ahorita que hablabas, que hacías las recomendaciones de, particularmente con tu señora, que si quieres que se sienta Aquí anda, bien, güey. o si quieres ponerle límites, hablarle del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Qué pasa con las personas que tienen dominancia? Bueno, en algún momento se llamaba siniestro, siniestras, porque era lo contrario de diestro, ¿no? Ajá. Siniestro, que luego está relacionado con, de hecho, los zurdos, en algún momento de la historia de la humanidad, se consideraban endemoniados, ¿no? Este, a la mejor viene lo de siniestro. Pero qué pasa con la persona que tiene dominancia, no sé cómo se llame, Es lateral? esto, exactamente, no, ahí le va. Mi esposa es zurda, entonces, aquí está. Es siniestra, ¿verdad? Esta demonia. Es siniestra. ¿Qué ocurre con ella? O con este tipo de casos. Está muy interesante porque tenemos que verificar exactamente bien cómo se presenta la dominancia cerebral. Entonces ya les doy un tip que yo aplico con este tipo de personas. Siempre llego y los saludo, ¿qué hubo? Entonces, dependiendo de la mano que levanten, ya empezamos a observar. Y entonces, por ejemplo, también siempre digo y trato de chocarla, y dependiendo de la mano que utilicen, ya nos vamos entendiendo. Luego a veces, a propósito, yo llevo chocolates. Y a veces les digo a mis pacientes, le digo, oiga, en son de broma, ¿se lo puedo aventar? Sí, sí, aviéntalo. Y yo se los aviento. Entonces ya veo cuál es la mano que mueven primero para verificar la dominancia. Entonces, por ejemplo, en personas que son disléxicas, que no definen derecha e izquierda es donde le batallo. Entonces, para no equivocarme, les hablo de los dos lados, a ver qué sale. Chicle y pega, ¿no? Pero Muy eso es lo que bien, yo hago. ok. Creo que Lucérica quería hablar, ¿verdad? Adelante. Se te va a armar. Saludos a Lupita. Oye, Juan Carlos, y por ejemplo aquí, ¿qué hacemos cuando una persona es sorda? La lateralización funciona exactamente igual para el procesamiento de información. Pues a lo mejor tiene restringido la parte auditiva, pero el procesamiento visual, toma mayor relevancia. O la parte táctil. Entonces, de igual manera, cuando quieran aumentar conductas, preséntelas de forma por los otros, sentidos del hemisferio derecho, del lado derecho, perdón. Ok, Entonces, muchas también por eso gracias. cuando quieren enamorar mucho a alguien, o estén muy enamorados, también cuando vayan agarrados de la mano por la calle, traten de no agarrarlo del lado izquierdo, porque recuerden que del lado izquierdo está lo desagradable, entonces pónganse del lado derecho. Y se recárguense del lado derecho, y ¡ay, qué bonito! Mamá, del lado derecho porque aumenta las respuestas positivas. Oye, Oye, no, pero ahí va a ser muy ay, egoísta eso, porque entonces tú vas a sentir bonito, pero la pareja no va a sentir precisamente bonito. pues sí, Pues porque sí. te tiene que agarrar del lado izquierdo. Uno tiene que, como no camine para atrás y vayan de frente, ahí Juan Carlos está medio complicado. Pero bueno, muchísimas gracias. Un gusto verte. Igualmente. No sé si alguien más, creo que en el chat, ¿verdad? Yo creo que también más adelante, abusando de tu sapiencia neuropsicológica, a lo mejor habrá que programar algo de neuropsicología del amor. Ándale. Es- Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Este, Angelita dice, felicidades Juan Carlos, excelente presentación. Pregunta, ¿en el primer caso que presentaste, aplicaste algún instrumento para tener varios diagnósticos? No, es que ahí les va. A nosotros en la formación en neuropsicología, que debería también ser en el área de psicología, hay formas de dar diagnósticos. El diagnóstico que nos enseñan a dar comúnmente en psicología es el diagnóstico psicométrico o estadístico, donde tú aplicas una prueba y si la prueba dice que sí, pues ya dio positivo. Si la prueba dice que no, pues quiere decir que no lo tiene. Y eso no funciona en este tipo de pacientes. El diagnóstico es clínico, es decir, basado en signos y síntomas y la detección de síndromes. A partir de lo que conozco del funcionamiento cerebral, las áreas cerebrales implicadas, comportamiento, conducta, manifestación de alteraciones, se hace una correlación clínica con los elementos mostrados en la historia, los relatos, los estudios de neuroimagen y ya permite hacer la correlación para dar un diagnóstico o una impresión diagnóstica. Que hasta el momento la impresión diagnóstica fue correcta y el señor ya ahorita ya andaba, lo último que supe de él, ya anda estable en la parte emocional
y en proceso de rehabilitación porque él, por tener una alta escolaridad, tiene algo que se denomina reserva cognitiva bastante abundante y está recuperando muchas de sus funciones. Obviamente no todo lo va a recuperar, pero ahí la llevamos.